Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a presentar nuestros diezmos, ofrendas y primicias al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos una vez más. Gracias por ser nuestro amigo fiel, Señor. Tú eres quien vela por nosotros, por el sustento y el abrigo de nuestras familias. Hemos traído, Señor, ofrendas, diezmos y primicias delante de tu trono. Recíbelas con una ofrenda de acción de gracias a ti, de olor grato, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú las uses conforme a tu gracia y tu misericordia en la expansión de tu reino aquí en la tierra. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha dado con referencia al servicio que realizamos para el Señor y para su obra. Dios me ha estado inquietando sobre eso, a mí personalmente, y creo que debo compartir con ustedes esta palabra. Voy a tocar algo que tiene que ver con las partes de una correspondencia escrita. Una carta enviada a través de un mensajero o a través de un correo electrónico siempre lleva un mensaje para otra persona, para una entidad, para un pueblo, para un grupo. Y siempre esta carta lleva la intención de comunicar algo y quien la envía está pensando en que se reciba bien claro lo que él quiere decir y que produzca lo que debe causar en la vida de la persona o de la entidad a la cual envía esta carta o correspondencia. Una carta tiene varias partes. La primera parte que tiene la carta es el membrete. Y este identifica en la parte superior la persona o entidad que la está enviando. Después aparece el encabezado, que identifica quién envía la carta, la fecha, la cual es muy importante para saber qué día nos las enviaron y qué día nosotros las recibimos. Después viene el nombre de la persona a quien se le envía la carta y su rango, su título que tiene para dirigirnos a ella. Y después viene el saludo. El saludo se expresa de acuerdo a la autoridad a la cual nos dirigimos. Si es familiar, es un saludo muy amable, muy cordial y hasta podemos colocar palabras que produzcan satisfacción, gozo. Si es comercial, pues normalmente son palabras muy secas como cordial saludo o respetuoso saludo. Si es social, de pronto nos dirigimos con un saludo confraternal, si es que de pronto nos dirigimos a un grupo de personas, a una agrupación. Después del saludo nos referimos al cuerpo de la carta, que es el que lleva el tema, el cual queremos compartir con la persona o entidad a la cual va dirigida. Ahí se expone el argumento y normalmente introducimos a la persona en el tema que queremos decirle. En el nudo le explicamos lo que queremos decir y al final le concluimos hacia dónde queremos que llegue nuestra palabra que enviamos. Por último está la despedida. Y en la despedida se envía un mensaje que es más o menos como un resumen, un énfasis de lo que te quise decir en el transcurso de la carta.
Por último, aparece la firma, que ahora mismo puede ser de puño y letra o puede ser digital. Gracias por la música. Bueno, hermanos, eso está bien. Porque ustedes dirán, la pastora hoy viene a darnos una clase de español. ¿Qué quiere decirnos con una clase de castellano? No, en ninguna manera quiero hablar sobre una clase de castellano porque no es mi fuerte. A eso le tocaría al pastor Manuel, que es su fuerte. Quiero hablarles sobre la carta a los romanos. Y quiero llevar cada uno de estos punticos de cómo es la carta que el apóstol le manda a los romanos, para culminar en el capítulo 16, que es lo que hoy quiero compartir con ustedes. El capítulo 16 está de pronto como el capítulo 1 de Mateo, donde se habla de una genealogía y que a veces nosotros la pasamos por alto porque no entendemos para qué hay tantos nombres, hijo de quién, hijo de quién, hijo de quién. Y a veces continuamos en los versículos finales del capítulo 1. Bueno, el capítulo 16 de Romanos es más o menos así. Tiene un poco de nombres y hoy queremos hablar de esos nombres. Por eso quiero que estén muy atentos. Voy a trabajar, hermanos, con la Reina Valera. Así que me ayudan con los versículos allá. Voy a leer Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo en su carta a los romanos nos da un claro ejemplo de cómo se escribe una carta y cuál es la estructura. Y vamos a ver en el capítulo 1, él nos habla, podemos ver en el versículo 1, el encabezado, el membrete. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese es el membrete, la identificación. Está hablando a alguien que Dios lo llamó, que es siervo de él y quiere hablarle a ustedes, los romanos, de un tema específico. En el versículo 6 y 7 encontramos a quién va dirigida la carta. La carta va dirigida, dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahí tenemos a quién va dirigida y el saludo, ¿verdad?, que le hace el apóstol Pablo a los romanos. Primeramente doy gracias a Dios. Y les hace como un detalle especial, les reconoce algo, que dice que con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea que estaban siendo conocidos los romanos, la fe de ellos se oía por todo el mundo existente en el momento, que estaba recibiendo a los judíos que iban dispersos a varias naciones. El texto de este libro, de esta carta, el apóstol toca un tema, como les dije, muy importante, que es el tema de la justificación. Capítulo 1, 2 y 3, él les explica a los romanos la necesidad de la justificación en la vida de cada cristiano. A finales del capítulo 3 y el capítulo 4, él les habla de los medios de la justificación.
Y del capítulo 5 al capítulo 15 habla sobre el resultado de la justificación. Llegamos al capítulo que nos toca en esta noche, es el capítulo 16. Y ahí el apóstol Pablo habla de la despedida que él hace de la carta que envía a los romanos. Empezamos este capítulo con unos saludos finales después de expresar su esperanza de ver a los cristianos en Roma. En el capítulo 1, él les menciona en el versículo 10 y 11, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don especial a fin de que seáis confirmados. Pablo aquí menciona ese deseo de ir a verlos a Roma, pero espera que el Señor le haga un buen viaje. Menciona en el capítulo 16 de Romanos, el apóstol Pablo, 34 personas que lo apoyaron y lo estimularon en la extensión del evangelio. En diferentes aspectos de su vida que trataremos en este capítulo, los saludos de Pablo son personales. Y aquí él toca hombres, mujeres, griegos, judíos, esclavos, libres, prisioneros y ciudadanos prominentes de Roma. La iglesia en ese tiempo estaba sido constituida por todas estas personas y él se dirige a cada una de estas personas en especial. Podríamos dividir este saludo en 8 tipos de personas que él saluda en este capítulo. Estas personas son un tipo de personas en la iglesia del Señor. Aquí en el Carmen, en la iglesia Belén, hay 8 tipos de personas, no con los nombres que aparecen en el capítulo 16, sino con los nombres de ustedes y míos. Quiero que cuando empecemos ahora en el capítulo 16 a desarrollar el tema, usted vaya buscando entre esos nombres cuál es el que el Señor tiene para usted. Identifíquese con alguno de ellos, porque el Señor quiere que nosotros le sirvamos hasta el último día, que Él nos venga a buscar. Y la venida del Señor está cerca. Y si usted no está sirviendo al Señor, abre el ojo, porque el Señor nos llamó para servir en su obra la expansión del reino de Él en la tierra. Amén. Bueno, empezamos. La primera grupo de personas que vamos a analizar son las que lo apoyaron ministerialmente. Y vamos a ver el versículo 2 del capítulo 16. Él menciona a una persona que se llama Febe. Esta es una hermana diaconisa de la iglesia que estaba en Cencrea, la cual desarrollaba un servicio especial dentro de la comunidad. Posiblemente ella es la que lleva la carta de Romanos a los hermanos. Parece que era una servidora de mucha confianza y Pablo le delega este trabajo. Al parecer ella era rica y porque desarrollaba un trabajo como de mercader, compraba y traía cosas para vender. Y ella ayudaba en el sostenimiento del ministerio de Pablo. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros
porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, esta mujer era una persona que apoyaba el ministerio del apóstol Pablo. Y él pide especialmente que los hermanos, cuando ella llegue, le ayuden. Parece que ella era comerciante, le ayuden en lo que ella necesitaba porque ella tenía que volver. Entonces, ya podemos ver que esta diaconisa hacía una labor no solo en la iglesia, sino en la comunidad, y también apoyaba el ministerio económico de Pablo. Las segundas personas que menciona Pablo en este capítulo está en el versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Estos esposos conocían a Pablo desde hace mucho tiempo. En Hechos 18 él menciona que lo ayudaban, que vivía en la casa de ellos, que trabajaba con ellos las carpas para el sustento de él y de su trabajo. Y también fueron con él a apoyarlo para abrir la obra en Éfeso. Expusieron sus vidas por predicar las buenas nuevas junto con el apóstol y abrieron en su casa una iglesia. Mira el compromiso de esta pareja. Esta pareja trabajaba en una labor que era elaborar carpas, pero también apoyaba el ministerio evangelístico de Pablo y lo ayudaron a ir y venir a llevar la palabra a Éfeso. Y aún en su casa dieron espacio para que hubiera una iglesia en su casa. La atendían ahí. Llevamos 2 grupos ya de personas que menciona Pablo en el capítulo 16. Ahora vamos a ver, en este capítulo hay unas personas que apoyaban a Pablo en labores ministeriales. Y entre esas está en el versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Esta mujer hacía actividades propias de las mujeres en el medio judío. Entonces ella apoyaba con ese trabajo que hacían las mujeres, por ejemplo, atender la casa cuando venían los apóstoles, el servicio a los pobres, la repartición cuando se iban a hacer a las viudas. Bueno, esto hacía esta mujer. En el versículo 12 dice que menciona a 2 mujeres más, a Trifena y Trifosa, 2 mujeres activas que trabajaban en la obra del Señor. Yo creo que estas mujeres se encargaban como de ir, invitar, recoger, llevar a la gente. O sea, estas tenían actividades en la obra del Señor. En el versículo 12 también menciona a otra mujer, que es Pérsida. Y esta le da un tono como que más familiar, dice, amada, la cual trabajaba con ellos en servicios superiores a los de las otras, las cuales eran atender a los apóstoles cuando venían. Entonces ellas los recibían en la casa, se encargaban de lo que era lavarle las ropas, la comida, de atender a Pablo en la cárcel, de llevarle las cosas, traérselas. Tenían un rango muy especial. Yo digo que como unas ancianas que administraban un poquito más ya la relación con los apóstoles. Tercero, menciona el apoyo, unas personas que lo apoyaban en medio de las circunstancias que él vivía. Y entonces en el versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junias. Eran compañeros en sus prisiones. Dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones fueron sus compañeros en la cárcel. Esos que le daban ánimo, esos que servían ahí para atenderlo, los que escribían a veces cosas que él mencionaba. Esa era la labor de ellos. También
quiero resaltar en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Yo creo que llegaron ustedes primero que yo, pero ya estoy. 4, versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros y recibirle. Son personas que estuvieron ahí con él en esos tiempos difíciles. También en este capítulo de Colosenses podemos ver en el 4:12 que menciona a Epafras, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este era un colaborador e intercesor que tenía Pablo ahí. Todo ministro necesita al lado intercesores que estén ahí orando por él. Hay un cuarto grupo de personas que menciona Pablo aquí, y son los que han brindado a él apoyo familiar. Parece que eran amigos que los reconocía como familiares por la relación que habían tenido con él. Y en el versículo 11 dice: saludad a Herodión, mi pariente, que lo relaciona como un pariente. En el versículo 13 dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. No eran hermanos ellos. Rufo era hijo de Simón de Cirene, el que llevó la cruz del Señor. Y parece que ellos habían ayudado a Pablo, y la mamá de Rufo lo había tenido y le había ayudado como una madre, un cariño fraternal. Él la consideraba como si fuera su mamá. Envía saludos para ella, o sea, les resalta ese trabajo. En el versículo 5 me llama la atención el apóstol Pablo, que bueno, tantas personas que se convirtieron con él, y dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fue el primero que se convirtió en Acaya con la predicación del apóstol Pablo, y él lo recuerda con un cariño muy especial. En el versículo 8 dice: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Este fue un compañero fiel de Pablo. Y a Justo, que era un consolador. Este lo menciona en Colosenses 4:11. Parece mentira, pero los siervos de Dios, los ministros del Señor, necesitan de todas esas personas que estén a su lado para ayudarlo, para en momentos difíciles, consolarlo. Ese compañero ahí que aunque estés en las dificultades, ahí yo estoy contigo. Bueno, este era un grupo de familiares así, o de personas que él consideraba su familia, por lo que le habían servido en esa parte de su compañerismo. Menciona otro grupo, y es el grupo que lo apoyaba económicamente, y habla de Lidia. Esta abrió las puertas para el ministerio en esta región. En la iglesia primitiva, Dios a menudo utilizó mujeres que tenían una posición económica buena, porque parece que ellas eran como comerciantes, traían telas, perfumes muy finos, y ellas los vendían. Entonces ellas apoyaron la obra de Pablo con sus ofrendas para el ministerio. También menciona a los filipenses. Esta iglesia amada, dice: siempre estuvieron al cuidado de todos mis necesidades, dice Pablo. Solícitos, o sea que estuvieron a tiempo en el cuidado de Pablo. Si quieren, pueden leer el libro de Filipenses, y menciona muchas cosas con relación a la vida de estos hermanos.
El sexto grupo era un grupo de personas que ayudaron a Pablo en las labores materiales. En el versículo 22, yo, Tercio, escribí la epístola, os saludo en el Señor. Siempre tuvo escribientes Pablo para ayudarle en esto. En el 23 dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Gayo era quien le había dado hospedaje a Pablo. Lucas, el médico amado, lo menciona en Filimón 24. Onésimo, que lo utilizó como mensajero, como una persona de confianza que podía llevar una carta a otro y que llegara a tiempo. Colosenses 4:9. Y a Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo. Vamos a buscar este versículo, Colosenses 4:7. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Me llama la atención que Pablo pudiera dar ese testimonio de una persona que era fiel ministro, o sea, fiel administrador, fiel consiervo, o sea, que junto con él pudo llevar la carga. Estos saludos me llamaron la atención porque cuando uno, bueno, casi ya no se usa. Yo soy de la época todavía de esos que escribíamos cartas manuscritas y podíamos mencionar personas en la carta. Yo me gustaba mencionar a mis amigas consiervas en el Señor, jóvenes que estuvimos en la iglesia, que siempre trabajábamos juntos y siempre le comentaba pues a mi esposo, que en ese tiempo era mi novio, estábamos haciendo esto y esto y esto. Fulana, él sabía quiénes eran mis amigas de trabajo aquí en la iglesia del Señor. Y ahora, por ejemplo, cuando comento, porque ya ahora como la internet y la cosa no es a puño y letra, pero siempre me gusta saber qué está haciendo mis amigos, mis compañeros de ministerio, los que se han formado aquí como pastores y que están en otro lugar, y poder decir, qué bueno, ese pastor fue formado en la iglesia Belén, o sea, que uno pueda tener esa satisfacción. Yo creo que Pablo, cuando escribió esta carta, que creo que es la que más escribe saludos en la de Romanos, él estaba como contento por la labor hecha. Y les cuento, no los conocía a todos, sino por referencia. Pero cómo estaba Pablo tan enterado de lo que sucedía en la iglesia en Roma, que él podía llamar por nombre a los hermanos. Cuando le llevaban la información, fulano está haciendo esto, fulano está haciendo, ya él sabía el trabajo de cada hermano en la iglesia en Roma. En los versículos 14 y 15, saluda a los cristianos en 2 grupos. Y en cada grupo hay 5 personas. En el primer grupo que él saluda, dice, saluda, vamos al 14 y lo vemos más claro. No quiero leerlo mucho porque los nombres no vamos a encontrar tocayos aquí, pero bueno. Saludad a Síncrito. Y entonces dice 4 personas más. Pero mire lo que dice, y a los hermanos que están con ellos. Y en el 15 dice, saluda a Filólogo y 4 hermanos más con hermanas.
Y dice en el segundo grupo, y a todos los santos que están con ellos. O sea, tenía bien claro en cada casa quiénes se reunían. Los que estaban principiando y los que ya estaban firmes en la palabra. Esto no era que ahí hubiera iglesia, no está claro que hubiera iglesia. Eran como casas de hermanos que se reunían para escudriñar lo que tuvieran de la palabra, las cartas que él enviaba y orar. Y compartir del Señor a las personas. O sea, no era una iglesia así. Yo me imagino que era como un hogar de bendición, que no había muchos, pero Pablo sabía dónde estaban esas casas, quién la había abierto, quiénes eran como los líderes, porque menciona los nombres, y también dice, y los que están con ellos, y los santos que están con ellos. Quiere decir que esta gente no estaba por ahí al azar. Pablo sabía dónde estaban predicando el evangelio. Bueno, me dirán que como la genealogía, ¿y para qué vamos a oír todo esto, pastora? Bueno, la inquietud que me ponía el Señor era esa. Como les decía, Pablo aún no había visitado a Roma, anhelaba ir, pero sabía cómo estaba la obra del Señor, sabía quiénes estaban. Y él quería no solo formarlos a ellos, sino a las futuras generaciones que iban a venir. Y entre esas generaciones estamos nosotros como Iglesia Belén. Pablo no nos conocía, pero el Espíritu Santo que estaba inspirando la palabra, sí sabía que nosotros íbamos un día a ser parte de una iglesia. Y Él quiere que nosotros nos dispongamos para hacer nuestro trabajo. Quiero decirles, de pronto dije mal, que ustedes buscaran su nombre ahí, no, que ustedes buscaran cuál es la labor que cada uno de nosotros debe desarrollar en la iglesia del Señor. Ustedes me dirán, pastora, yo tengo una familia por la cual trabajar y no me queda tiempo. Yo no sé cantar. Mire, yo si canto salen las cucarachas. Otro dirá, pastora, yo no sé ni hablar mucho, me da pena. No sé predicar, no voy a hacer eso. Me da hasta pena las cosas. Otro dirá, no, yo trabajo y tengo muy poquito tiempo para dedicar para la obra del Señor. Otro me dirá, yo soy un gran empresario y no puedo dedicar tiempo a la obra del Señor. Y así podemos buscar muchas excusas para no estar sirviendo al Señor. Pero hermano, te tengo una mala noticia, porque las excusas no sirven delante del Señor. Tú y yo estamos delante del Señor con la orden de la expansión del reino de los cielos. O sea, nuestra Biblia no se le puede quitar el último versículo, los últimos versículos de Mateo 28. A nosotros se nos llamó, id y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, nosotros no estamos exentos de esa orden, ni si somos jóvenes, ni si somos niños, ni si somos ancianos. Muchos dirán, ya yo no me puedo, mire, yo estoy todo adolorido, ya yo no puedo estar haciendo esas cosas en la iglesia. Bueno, mi hermano, debiéramos escuchar con mucho cuidado lo que el apóstol Pablo le dijo a esta iglesia, a cada uno. Mire, ¿cuándo sería tan agradable? Yo creo que debe ser muy especial. Yo admiro y añoro tener la habilidad de pronto que otros tienen. Bueno, lo que el Señor me ha enseñado. Pero tú sabes lo que es entrar al reino de los cielos, que el mismo Señor te diga, ven buen siervo fiel. Eso tiene que ser tremendo, que el Señor reconozca tu trabajo.
Había un hermano que ya está en la presencia del Señor que él decía, yo salvo así sea en la orilla de la cerca del cielo. No, tú vas a entrar ahí como mejor, ni como soldado raso, porque el soldado raso juró bandera. Yo creo que así estamos como el soldado remiso que estuvo los 2 primeros meses y no quiso jurar bandera. Tú sabes lo que sería entrar al reino de los cielos y que el Señor te diga, ven buen siervo fiel. Ahí va a haber mucha gente, muchos de millares, y el Señor pueda decirte, ven buen siervo fiel. La palabra lo dice, no es mentira. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para premiar tu trabajo en el Señor. No para salvación, porque si estás allá ya eres salvo, sino para premiar tu trabajo en la obra del Señor. Y Pablo dice que debemos estar unidos, que debemos servir al Señor por amor a su obra, por amor a la obra que el Señor hizo por ti y por mí, por amor a su sacrificio en la cruz del Calvario. Debemos publicar el mensaje de salvación por amor a Él, porque Él nos amó. Por eso debemos estar motivados a servirle a Él. Y usted puede buscar, mire, cada una de estas personas hacía algo. En la iglesia del Señor hay muchas cosas que hacer. Mira, tú no puedes, de pronto eres un empresario, tienes un negocio que te copa todo el tiempo. Bueno, tú no puedes ir, pero puedes enviar a otro, puedes invertir en la obra del Señor. Decir, yo envío misioneros, yo los sostengo donde está. ¿Qué hacía esta mujer, Lidia? Sostenían el ministerio de Pablo. Bueno, yo no puedo cantar porque no tengo una voz bonita, pero yo puedo decirle a otro, mira, hoy hay culto en la iglesia, vamos, acompáñame, yo te llevo, vamos juntos. De pronto no puedes predicar porque no tienes esa habilidad, pero puedes decirle a otros que Cristo te ama, y eso también es predicar, porque lo que pasa es que estás predicando a una sola persona y de pronto lo estás haciendo en la tienda, o de pronto lo estás haciendo en tu casa o en el caminar en la calle, pero estás divulgando el evangelio del Señor. Entonces todo eso lo podemos hacer por el Señor. Tú puedes ser hospedador. Tú puedes, no importa. Es que el amor de muchos se ha enfriado por muchos problemas que hay, pero Dios va a poner en tu corazón a quien hospedar en tu casa y brindarle esa atención para la expansión del reino de los cielos. Tú puedes consolar a una persona, no necesitas título. Tú puedes darle una palabra de consuelo, decirle, hermano, levántate. Yo también pasé por ahí y superé eso de tal manera. Todas esas cosas se necesitan en la iglesia del Señor. Tú puedes decirle a una persona, tú puedes hacerlo. Y de pronto esa persona estaba esperando que alguien le dijera que sí lo podía hacer. Y tú te utiliza a Dios dándole ánimo a la persona. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer en la iglesia del Señor. No te quedes ahí sentado observando lo que otros hacen y anhelando, ay, yo quisiera cantar como los que están delante. Si ese no es tu ministerio, busca lo que el Señor quiere que tú hagas en la iglesia del Señor. No te quedes observando, como dice la palabra, el correr del viento. No, hazlo. Haz lo que Dios te ha dicho que tú puedes hacer. Cada uno de nosotros, Dios lo proveyó de habilidades, de dones, de gracia. Mire, nosotros tenemos una gracia especial. Donde usted va que le dicen, ay, ¿tú qué tienes? ¿Por qué? Porque es diferente, hablas diferente, tienes la confianza a pesar de las circunstancias. Tú siempre tienes fe que las cosas van a cambiar. Entonces eso también es una forma de expandir el evangelio del Señor. Dice en Tito capítulo 3 versículo 14. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin frutos.
Amén. Hermano, vamos a ocuparnos de buenas obras para que no seamos hallados siervos infieles, que ni siquiera pudimos administrar lo que Dios puso en nuestro corazón. En una versión, no sé cuál, no recuerdo, pero una versión que dice que no estemos desocupados. Que el pueblo debe aprender que no debemos andar desocupados, o sea, sin oficio. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer en el reino de los cielos y dar fruto, y mucho fruto es lo que el Señor quiere de nosotros. Creo que hoy debemos confrontar nuestras vidas y pensar en lo que estamos haciendo. Porque a veces hacemos cosas que no son buenos frutos. Y allá afuera dicen que para ser evangélico mejor no lo soy. Entonces, debemos dar frutos y frutos buenos, que edifiquen, que tu consuelo sirva para que la persona se levante y no para que se quede en el suelo o más abajo. Que lo que vas a hacer glorifique al Señor, no te glorifique a ti, sino al Señor, porque la idea o lo que el mandato que hemos recibido es la expansión del reino de los cielos, no la expansión tuya. Por eso es que a veces nos ponemos poca cosa, porque creemos que con nuestras habilidades podemos hacer muchas cosas para el Señor. El Señor puso dones en ti que Él va a hacer que florezcan de tal forma que su nombre sea glorificado. Vamos a leer 3 versículos que no necesitan mucha explicación. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, la parte B, dice así: no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Está claro, hermano, tú tienes de parte de Dios un don. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Y ese es suficiente. Conforme a la medida del don del Señor es suficiente. Y 1 de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Eso quiere decir que ninguno se puede quedar sin usar el don que Dios le ha dado. Hermano, no te quedes esperando que algún día tú lo vas a hacer. Es ya, porque la venida del Señor está cerca. Y ahora las cosas son más difíciles que en los primeros tiempos, pero este es el tiempo. Y estoy hablándole a toda la iglesia, desde niños, jovencitos, jóvenes, personas adultas, ancianos, cada uno, de acuerdo a nuestras circunstancias, Dios tiene un don que debemos usar para el crecimiento de la iglesia y la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar en 2 formas, no, 2 oraciones. La primera, vamos a orar por nosotros. Cada uno de nosotros, dígale al Señor cómo está su servicio, cuál es la calidad de su servicio en la obra del Señor. Y si usted no está haciendo nada, es tiempo de que ya se comprometa a hacer algo para el Señor, para su obra, para su gloria.
Y cuando usted se ponga a cuenta con el Señor, dígale: Señor, aquí estoy. Úsame conforme a tu gracia. En lo que tú crees que yo puedo hacerlo, Señor, voy a estar dispuesto a trabajar para ti. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú, oh Dios, nos hablas para que nosotros obedezcamos, Señor. En enero, Señor, te dijimos que hablaras porque nosotros escuchábamos y estábamos dispuestos a obedecerte, Señor. Señor, yo sé que cada uno de nosotros, tú nos diste de tu gracia, Señor. Cada uno tiene habilidades, dones, Señor, regalos que tú le has dado para la expansión del reino de los cielos. Padre mío, que nadie se sienta que no tiene nada para trabajar en tu obra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu que ha tratado de decir a nuestros hermanos que están bien porque están sentados viniendo a oír tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, que tu espíritu nos incomode, nos inquiete de tal forma que, Señor, tratemos de buscar dónde es que tú quieres que hagamos lo que tú, Señor, nos has dicho en tu iglesia. Padre, es un tiempo, Dios, la venida tuya está cerca, mi Dios, y la expansión de tu reino debe llegar, Señor, hasta lo último, Señor. Padre mío, bendito Dios, Padre, que podamos entrar, Señor, a tu trono, a ese trono, a recibir, Señor, si esa palabra tuya: ven, buen siervo fiel. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener, Señor, la recompensa que tú tienes para él. No solo, Señor, aquí, sino también allá en los cielos. Tú eres real, Señor. Tú vas a venir por tu iglesia, Señor. No es un invento, Padre. Tú vas a venir por tu iglesia. Oh, mi Dios y mi Rey, te alabo y te glorifico, Señor, por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dar aún el doble de lo que tú, Señor, nos estás pidiendo. Ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes. Padre, que cada uno pueda comprometerse contigo, Señor, a no estar sentado, sino a servirte hasta el último día que lo tengas aquí en la tierra o hasta el día que tú vengas, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, oh Dios. Recibe todo honor y toda gloria y toda la alabanza sean para ti, Señor. Aleluya. Quiero ahora que me ayuden. Vamos a orar. Yo creo que aquí está Daris Ruiz Sierra. Puede pasar acá adelante. Ella ha venido a pedir oración y vamos a orar por el señor Eduardo Díaz. Su hija está aquí, puede pasar. También vamos a utilizarlo. No sé si Daris está. Vente, Daris. Liliana acompaña a Daris y aquí Betty acompaña a Nani. Vamos a orar por ellos. Toda la iglesia, un clamor especial. El papá de esta mujer ha venido, está enfermo, delicado de salud, y vamos a orar por Daris también. Padre, te damos gracias, Señor. Como tu iglesia nos ponemos de acuerdo ahora, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y presentamos estas dos peticiones delante de ti, Señor. Ahora presentamos a Daris, Señor, en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor Jesús, la necesidad que ella tiene, Señor. Tú sabes de qué carece su cuerpo, Padre. Tú conoces las circunstancias que está viviendo ahora, Señor. Clamamos a ti en el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, que seas tú ministrando su vida, Padre. Que seas tú tocándola, Señor. Que seas tú llenando su ser, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Ven tú, Señor, sobre su vida, Padre. Lo clamamos en el nombre de Jesús. Oh, mi Señor. Y ahora clamamos por el Señor Eduardo, Padre. Tú le conoces, Señor. El vecino de nuestra hermana Betty y del hermano William, que ha oído tu palabra. Conoce de la fe de ellos, Señor. Su hija, Padre, ha conocido su familia.
de ti, Señor, a través de mis hermanos. Ahora clamamos por su salud, Señor. Clamamos por la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Que, oh Dios, lo que tú hagas, Señor, sobre el Señor Eduardo, Señor, toque a la familia de tal forma que vean tu gloria, Señor. Como iglesia, hoy nos unimos y en un solo clamor, Señor, nos dirigimos a ti por estas dos personas, Señor, pidiendo tu intervención, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Padre, y para gloria de tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Mis hermanos, Dios les bendiga.